Hola, hola, bienvenidos socios de Plural 21, bienvenidos simpatizantes de Plural 21 y bienvenido a cualquiera que esté viendo este vídeo y no sabe lo que es Plural 21. Bienvenidos a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que estáis aquí, hola, que somos 10, 11, 12, 13, más nosotros dos. Muy bien, pues de nuevo estamos aquí para hablar del tema que a mí me atrapó de Plural 21, que era la tradición. A mí es lo que me dije, uy, esta asociación es para mí. Y que es un tema que hemos ido tocando poco, en abierto, y ahora pues la segunda charla que tenemos con Manuel Plana, un conocedor en profundidad de lo que es la tradición. Hola, Manel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Manel, ¿qué te parece si empezamos? Os voy a explicar una cosita. Yo había oído hablar de la tradición, sabía que había tradiciones y un día veo a Arcadio Rojo y me habla de tradiciones no duales, que fue la primera vez que yo oí esto. Luego, hablando un día con Manuel Plana, no sé si te acordarás, me empezó a dar más detalles y me reventó la cabeza. O sea, yo no podía entender eso. O sea, lo podía entender, pero me implicaba toda una reestructuración a nivel interno muy grande. Manel, ¿puedes explicar un poquito de qué va una sociedad dual o una mente dual versus una mente o una sociedad no dual? ¿Qué es esto? Una sociedad no dual la veo un poco difícil, Bueno, porque el universo es dual, ¿no? Vivimos en un universo dual. Lo percibimos de modo dual. Lo pensamos de modo dual. Me interesa, no me interesa. El universo mismo se expresa como un conjunto de pares de opuestos complementarios, ¿no? Cielo y tierra, activo y pasivo, mujer y hombre, noche y día, luna y sol, eléctrico y magnético, bien y mal, etcétera, ¿no? Es decir, que nosotros mentalmente procesamos la realidad de forma dual porque es tal y como se nos presenta a los sentidos. Entonces la dualidad tiene que ver con las apariencias. La idea de apariencia también es la idea de límite. La idea de dualidad también es la idea de límite. Todo lo que es dual tiene un principio y un final, tiene un dentro y un fuera. Pero eso, si lo analizamos con lupa, veremos que es la información que recibimos con los sentidos. Se nos presenta así las apariencias. Sin embargo, en el día a día y a cada momento tenemos que conciliar esos opuestos, queramos o no. O los conciliamos o excluimos uno en favor del otro. Entonces habrían dos tipos de dualidad, ¿no? La dualidad armónica, que son los complementarios, noche y día, hombre y mujer, y la dualidad antinómica, que es a la que nos están acostumbrando ya desde hace mucho tiempo la cultura moderna, sobre todo es muy dual, ¿no? Que es destruir al enemigo, o sea, todo lo que sea adverso para ti lo has de destruir, ¿no? Entonces, la dualidad misma, para entender un poco lo que es la no dualidad, tendríamos de empezar a entender bien lo que es la dualidad y cómo la manejamos nosotros en el día a día y cómo nos ha constituido nuestra forma de pensar y experimentar la realidad. Entonces, la realidad no son las apariencias. Eso es lo primero que tendríamos de tener claro. La realidad es lo permanente, porque la idea de lo dual también incluye lo impermanente, lo que empieza y acaba, lo que está en sucesión, lo que el universo entero es una pulsación, ¿no? Desde el famoso Big Bang, que ya nadie quiere el Big Bang, pero bueno. O sea, hay una pulsación, un latido, que todo en el tiempo
es el ritmo del tiempo, ¿no? Las Una sístole y estaciones, diástole en todas el día, partes. la sístole y diástole, aspir y expir. O sea que la naturaleza también incluye esa dualidad. Pero en la naturaleza, esa dualidad, los polos de esa dualidad, de ninguna manera se excluyen, sino que se armonizan siempre por naturaleza. De hecho, este centro, este sitio, se dedica mucho a la salud. ¿Y la salud qué es? Sino restaurar la armonía original. Y la armonía original siempre es entre dos polos que haya la armonía, el equilibrio, ¿no? Pero eso es el mundo de las apariencias, que es el mundo de lo transitorio, de lo impermanente. Nacemos y morimos. Y mientras tanto, desde que nacemos hasta que morimos, en ningún momento somos el mismo. Desde que concibe el óvulo en el seno materno hasta que nos morimos en la tumba, no paramos ni un momento De generar células nuevas y todo esto. de cambiar. El universo, el samsara del hinduismo, es precisamente el mundo de lo impermanente. La sucesión incluye, que no es lineal, el tiempo no es lineal, es cíclico, ya sabemos que es cíclico, ¿no? La linealidad del tiempo también es una falsa percepción del tiempo. Vemos el tiempo como si fuera una línea recta que empieza en un punto y acaba en otro. Mentira, el tiempo es cíclico. Y si no fuera cíclico, no se podría regenerar el tiempo. Y el tiempo es algo que se regenera a cada instante. El otro día dijimos que cada momento miles de células mueren en nuestro cuerpo y son sustituidas por otras. Entonces estamos en un mundo de cambio. Ese es el samsara, ese es el mundo de lo aparente. El mundo de Maya, del budismo, del hinduismo, del shaivismo, del vishnuismo, todos el mundo de Maya, el mundo de las apariencias. ¿El mundo de las apariencias es real o no es real? Es una parte de la realidad. ¿Quién lo sabe? El mundo transitorio, el mundo que está en constante cambio, ¿es real o es irreal? No me lo saben decir. Ustedes que están vivos y están sentados aquí y no saben si la vida que ustedes llevan es real o no. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es una cosa. Pues es real mientras dura, ¿no? Entonces, si es real, relativamente real, no es real al 100%. Hay algo más real que el mundo del cambio, que es el mundo del no cambio, el mundo de lo permanente. Y esa es la realidad. Entonces, la realidad es no dual. Y el mundo del cambio es la dualidad, es el motor, la dualidad es el motor que hace circular al samsara. Lo que pasa es que esa dualidad la tenemos que estudiar bien, porque ya hemos dicho que un polo no excluye al otro jamás, sino que siempre tienden a armonizarse, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para comprender que la percepción que tenemos nosotros no es absoluta de la realidad, sino que solamente vemos una parte, un sector? Pues tenemos que conciliar esos opuestos. Tenemos que entender lo que es la dualidad para entender lo que es no dual. Entonces, la realidad, que es permanente, constante, continua, sin fisuras, es lo real. Entonces uno tendría que preguntarse, en mí, desde que nací hasta ahora, ¿qué es aquello que no ha cambiado en ningún momento? Lo que ha permanecido estable, fijo y continuo siempre, sin alteración ninguna y sin eclipsarse, ni aparecer ni desaparecer. ¿Qué es? ¿Qué es lo único que no ha cambiado desde que nacimos hasta que de esto? Porque ya sabemos que el cuerpo está en constante cambio, constante. La mente igual. Nuestra mente no es la que teníamos a los 5 años, ni a los 20, ni a los 30, ¿no? La visión que tenemos del mundo cambia también con la edad y con la experiencia y con todo, ¿no? ¿Qué es? Alguien lo ha dicho antes. La conciencia. La conciencia. Ahora bien, la conciencia no es la mente. Todo el trabajo espiritual, sobre todo en el Oriente, aquí también, en el cristianismo antiguo y tal también, ¿Qué es lo que nos centra
siempre en cualquier situación en el que hay una desestabilización psíquica, tomar conciencia de la situación, tomar conciencia de la situación. Y la conciencia, repito, no es lo mental. Aquí en Occidente hay la manía de equiparar la conciencia como un producto de la mente. Y además se limita la conciencia a la conciencia moral, a la conciencia del bueno y el malo, ¿no? De lo bueno, lo que me interesa y no. Y no, la conciencia no tiene nada que ver con lo mental. Lo mental, todo lo que pasa por nuestra cabeza, todo lo que pensamos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, son contempladas por la conciencia. Son contempladas por la conciencia. Nosotros, el pecado nuestro es confundir nuestra corporalidad y nuestra mente con nuestro ser interno y nuestra conciencia eterna. Y ese es el gran error. Todo trabajo espiritual está, de alguna manera, en diferenciar netamente, primero, viveka, se llama en el hinduismo, distinguir lo que es relativo de lo absoluto, lo que es continuo de lo discontinuo, lo que es puramente mental, sentimental, emocional, cognitivo y tal, de la conciencia, ¿no? Claro, la conciencia en nosotros es como una especie de convidado de piedra que siempre nos está observando, y tú, uno, que es eso, en lugar de poner su identidad, su principio de identidad en eso, lo pone en lo mental. Y eso ya es una cuestión casi de educación. Nos han educado así. Y nadie nos ha dicho que el Espíritu Santo, que la divinidad es la conciencia. ¿Por qué no cambia la conciencia? Entonces la conciencia verdaderamente es no dual. La conciencia es no dual. No juzga, no pone ni más ni menos, no toca, solamente observa. Y eso en nosotros es nuestra propia conciencia. Y no sé si en otra charla lo comentamos, la conciencia tiene dos aspectos que son uno, no son dos, pero sí que es conciencia y al mismo tiempo es conciencia de sí misma. Cosa que los animales, también me parece que se haría un tema, no tienen esa facultad. Que la conciencia se reconozca a sí misma como tal, que tú sepas que además de ser consciente, sabes que eres consciente, te da un margen de actividad tremenda. El lenguaje es lo primero. ¿Por qué los animales no hablan? El lenguaje es lo primero. El lenguaje es una manufactura sagrada, en su origen es sagrado, que tiene la maravillosa particularidad de que en 22 letras, tú con 22 letras, puedes poner nombre, puedes nombrar todo lo que es conocible. Todo lo que es susceptible de conocer en este mundo, tú con las palabras lo puedes designar, le puedes poner nombre. En la Biblia se dice que uno de los poderes que Dios dio a Adán es el de poner nombre a todas las cosas. Y eso es una cosa tremenda, porque es una cosmología, el lenguaje es un cosmos, ¿no? La palabra, que es sagrada, ya viene de arriba. Claro, lo que pasa es que la palabra también, o sea, te puede indicar la realidad o te puede engañar. Con las mismas palabras podemos convencer de una realidad o podemos manifestar una realidad y también la podemos ocultar, disfrazar o engañar, que es el problema que pasa cuando el lenguaje se usa para fines perversos, pues te aleja de la realidad todo lo que el lenguaje puede hacer, alejarte, ¿no? Y esa también es una facultad de la mente, dual, el lenguaje. Y el lenguaje también es dual, porque tú dices vaso a esto para diferenciarlo del vaso, de la mesa, del techo, de la luz. ¿Me explico? O sea, el poner nombre es una diferenciación, es diferenciar las cosas de otras. Lo cual ya implica que estás en el mundo de la dualidad y de la multiplicidad, en el mundo de Maya. Por eso la no dualidad no se puede explicar, se puede explicar más o menos lo que es, pero no puedes hablar en términos no duales, porque tendrías de salir del lenguaje y entrar en el campo de la pura experiencia, ¿no?
Pero eso es una cosa que es connatural a nosotros. Ya digo que la conciencia de cada uno de ustedes es no dual. La conciencia de ustedes jamás los ha juzgado a ustedes. El que juzga a cada uno de nosotros es la mente, con su terminología dual, bueno, malo, esto es bueno, esto no, esto te interesa, esto no, has de conseguir esto y dejar, o sea, siempre te mueves en un campo dual en el que tienes que rechazar una cosa para afirmar otra, tienes que negar algo para afirmar lo otro. En el mundo de la realidad no dual eso no ocurre porque todo es uno. No uno en relación a muchos, sino uno sin segundo. La no dualidad también tiene que ver con el uno sin segundo, ¿no? Y también tiene que ver con la indivisibilidad. Eso también es un punto muy importante. Es decir, la conciencia es omnipresente. La conciencia es omnipresente, siempre está. Cuando vamos a dormir y entramos en sueño profundo y nos parece que hemos perdido la conciencia durante un rato, no lo tenemos que interpretar como una ausencia de conciencia, sino como una conciencia de ausencia. Porque hasta para saber que eres inconsciente, tienes que ser consciente. Necesitas la conciencia. Y después de dormir te despiertas y dices, he dormido muy bien. He estado en sueño profundo, no he soñado nada y he descansado. O sea, tú sabes que has descansado. Tienes conciencia de que la mente ha estado ausente si hay 6 o 7 horas. ¿Eso qué indica? Indica que es omnipresente. Y la mente no. La mente funciona de una manera a lapsos, ¿no? Funciona por lapsos. Entonces, esto que les he dicho es muy importante. O sea, la conciencia es no dual. La verdadera conciencia, que es una en todos, ese es otro misterio, ¿no? La conciencia, al no ser dual, al no tener topes, al ser ilimitada, no se reparte a trocitos en cada uno. Es la misma y entera en cada persona. Que esa persona la tenga más o menos desarrollada por esa facultad de ser consciente de que es consciente, eso ya depende de cada persona y de su desarrollo espiritual, ¿no? Pero que cada persona tiene más conciencia que otra o tal, no. La verdadera conciencia, no. Es omnímoda, o sea, en cada persona es la misma en todos. Por eso todas las tradiciones dicen ama al prójimo como a ti mismo, porque es otra conciencia, es la misma conciencia ocupando una mente y un cuerpo distintos. A nosotros lo que nos distingue es el forro, el armazón corporal y mental. Pero más allá de ese armazón corporal y el armazón mental, somos exactamente lo mismo. Pura conciencia activa, dinámica. Porque la conciencia no es estática, ¿eh? Otra cosa que también aquí en Occidente se ha confundido un poco es que es como una piedra la conciencia, ¿no? Es como la luz del sol que está ahí quieta. No, la conciencia actúa todo el rato. No para de actuar. Lo que pasa es que actúa a través de todos sus canales psicológicos en cada persona y físicos. Entonces, resumiendo, la verdadera realidad, que no pasa, que no es fluctuante, que no empieza ni acaba, es no dual. Pero las apariencias son duales. El mundo de las apariencias son duales. El problema del ser humano es que al identificarse con su cuerpo, al pensar que es un cuerpo, automáticamente queda atrapado como una mosca dentro de esa dualidad. Y le viene el miedo, o sea, imagínate tú que eres la conciencia universal, pero resulta que no te lo crees y esa conciencia es como el océano y tú te crees que eres una burbujita de carne en medio de miles de otras burbujitas con un destino particular, con una serie de cosas que tienes que hacer, otras que no. Y además te educan en esa visión. No te dicen, tú eres la conciencia universal que momentáneamente se ha incorporado a un cuerpo para disfrutar de este estado y luego volver, dejarlo, ¿no? ¿Qué es lo que es la vida? La vida es una experiencia de la conciencia.
La vida es un invento de la conciencia, para jugar ella. ¿Cómo juega? Se esconde y se revela. Se esconde y se revela. Juega al escondite. Sobre todo en las tradiciones orientales se habla mucho del juego de Dios, ¿no? Dios juega y el universo es su parque de atracciones. Dentro del parque de atracciones de la conciencia, que es el universo, ella disfruta. Y ustedes también. Ustedes disfrutan cuando van a un parque de atracciones y pagan por sufrir. Ustedes pagan para subir a la montaña rusa y sufrir un montón. Pagan para entrar en el túnel del terror y que un tío les dé con la escoba. Pagan para ir a ver una película de terror y sufrir un rato. Ustedes saben que eso es falso, que es una película, una proyección ilusoria en una pantalla. Pero ustedes, mientras están allí viendo la película, se olvidan totalmente de ustedes mismos y sufren las consecuencias de lo que está pasando en la pantalla, a pesar de que saben que es falso. Pues la vida es igual. Una tradición espiritual te dice exactamente lo igual. Te dice, todo esto es una proyección de la conciencia en una pantalla, que es la sustancia de esta vida, y tú te has quedado pegado a esa comedia, a ese drama, ¿no? Te has quedado pegado. Entonces la verdadera luz que proyecta todo eso es no dual, que es tu conciencia. Pero de ahí para abajo todo aparece como dual, incluido, los cuerpos. Cuanto más descendemos en el orden del espíritu a la materia, más aparece como dual todo. Y más parece que todo entra en conflicto. En colisión. Y los médicos eso lo saben muy bien. De hecho, la medicina se podría decir que es el arte que físicamente o psíquicamente lleva el estado de alteridad dual del cuerpo al estado de unidad o no dualidad de la salud. Porque cuando no pasa nada es cuando estás bien. Cuando no te duele nada, cuando no sientes el cuerpo, es cuando estás bien. De la misma manera, cuando te compras unos zapatos y dices, uy, estos zapatos he tenido suerte de comprarlos, porque no noto que los llevo. O el traje ese, ¿no? No me aprieta. Oye, o sea que cuando no notas nada, es que todo va eres bien. feliz. Y cuando notas algo ya empiezan los problemas, ¿no? Pues más o menos por ahí van los tiros. Entonces las religiones se podían clasificar, es malo clasificar nada, pero bueno, en las que son duales, pero que tienen un origen o un principio o una direccionalidad no dual o unitaria, en el sentido de que esos dos polos acaban fundiéndose con la unidad suprema, y luego las no duales, en las que no hay nada que fundir, nada que unir, porque ya está todo hecho. La liberación espiritual y la esclavitud existencial son ilusorias. En realidad ya somos libres. Lo que pasa es que estamos retenidos dentro del mundo de la mente, de nuestra psicología. Y el mundo de la psicología es muy complejo, porque entran muchos factores a jugar allí, ¿no? La cognitividad, la emoción, los sentimientos, las percepciones, las sensaciones, todo eso es el parque de atracciones, ¿no? En el que tú a veces estás montado en una que te crees que es la casa de la risa y resulta que es la casa del terror. Y entonces, claro, cualquier vía espiritual te propone una disciplina, unas tesis, una alquimia que separa lo denso de lo sutil, lo espeso de lo fluido, y empiezas a tomar conciencia de quién eres y qué no eres. ¿Qué es en ti transitorio, fugaz, que pasa, pasado, de pasado pasa, ¿no? Y lo que es permanente, lo que no va a morir contigo, lo que no ha nacido en ti y lo que tampoco va a morir, que es la conciencia. Y eso ni nace ni muere, la conciencia ni nace ni muere. Se incorpora o se desincorpora, pero ella no nace ni muere porque la vida, la luz y la vida, dice Jesús, soy yo. Ella la lleva en sí misma, la luz, igual que el tiempo y el espacio.
No hay un tiempo y un espacio para la conciencia, porque el tiempo y el espacio es un producto de la conciencia. Donde ella está, automáticamente se produce un tiempo y un espacio, un locus, un lugar donde se manifiesta eso, y un tiempo en el que transcurre, ¿no? En el que dura. Entonces eso les estoy diciendo que son inmortales. Ustedes en el fondo somos inmortales. Ahora, de mente para abajo no, ¿eh? De mente para abajo somos bien mortales. Somos tan mortales que cada día morimos y nacemos cada día. El ir a dormir cada día, cortar amarras, soltar amarras y volver a despertarse al día siguiente, es un rito, es el rito de la cosmogonía. Pues igual que cuando naciste. Cuando naciste, pues abriste los ojos y empezaste a experimentar otro mundo. Y cuando mueras, pues se acabará este mundo, pero tú continúas. Porque el mundo está dentro de ti. Si hemos dicho que la realidad es no dual, todo cabe ahí. Si es no dual, no tiene límites. La conciencia no tiene límites. Lo que nunca podrán hacer ustedes, ni yo, ni nadie, es que la mente observe la conciencia. No es la mente la que descubre la conciencia, comprende la conciencia, no. No, es la conciencia. Y quien dice mente dice ego, porque el ego es un producto de la mente, no de la conciencia, es un producto de la mente en cuanto esa mente se identifica con la envoltura corporal, se mira al espejo y dice, ¿ese soy yo? Ostras, soy un cuerpo femenino, masculino, he nacido tal fecha, soy Aries, Tauro, Géminis o lo que sea, y me voy a morir. Entonces, esa identificación de la conciencia con un objeto corporal, eso se llama ignorancia. Y dualidad. El que se identifica con su cuerpo y dice yo soy esto, ese está en la dualidad más dual que pueda estar. Pero entonces... Y podríamos hablar muchísimo de esto porque es un tema complicado que se va aclarando en la medida en que uno se mete en una vía espiritual, porque si no, no, ¿eh? O sea, estos temas no los vamos a entender por vía de psicólogos, de psiquiatras, de filósofos, no. No, esto no lo vamos a descubrir así. Pero y a la hora de... O sea, tú ahora explicas esto y yo puedo decir, pues mira, yo quiero vivenciar esto que me explicas. Entonces, empiezo a hacer una serie de... me suscribo a una serie de enseñanzas, entiendo que hago una serie de ejercicios. Hay doctrinas y métodos que te permiten... Vale, que esto me permiten a mí vivenciar eso que se me explica. Exacto. Vale, pero ahí sí que es la mente quien lo vivencia, ¿no? No, la mente lo sufre. La mente no lo sufre. La mente es exactamente igual que un órgano corporal. Lo que pasa es que en lugar de traficar con elementos sólidos, trafica con imágenes, sentimientos, ideas, recuerdos, pensamientos, conceptos. Nosotros no tenemos ninguna experiencia directa con la realidad, sino que proyectamos nuestro psiquismo a la realidad. No sé si me explico. El problema del ego personal es que no conoce la realidad tal cual es la realidad en sí, sino cómo es él y cómo interpreta esa realidad. Nosotros estamos todo el día reinterpretando la realidad a nuestro tamaño, a nuestra dimensión mental. Entonces, el día que podemos apartar ese prisma, esas gafas, a través de las cuales vemos la realidad, nos pasa esto, que descubrimos, hombre, eso era de otra manera. Sí. Yo pensaba que, yo creía que... Pero y ahí no interviene la mente en ningún momento. No te digo que siempre interviene la mente, pero no en forma activa, pasiva. Vale. La mente es un animal. La mente es un animal, es una serpiente. En la alquimia es la serpiente, el león.
O sea, que tú lo que haces Si es... la mente si tú sutilizas, la mente es una sustancia que en la alquimia tú la puedes cocer y cocinar. La alquimia no es más que una cocina de la mente. Tú coges a la mente, la metes en la olla, en el matraz, en el alambique, en el atanor, y con el fuego del amor, que es la voluntad, va cociendo y se va transformando en otra cosa distinta. Hasta que alcanza un nivel de pureza, es decir, de no dualidad, porque la dualidad también es la impureza. La dualidad es lo que tuerce la balanza, ¿no? Entonces la mente es la sustancia del trabajo, pero es la conciencia el sujeto. A lo que iba yo es que al identificarnos con el cuerpo, el verdadero sujeto que uno es, que es la conciencia, se queda objetivizado y te confundes con el objeto corporal. El verdadero sujeto autoconsciente se cree que es un objeto, como un vaso, como la mesa, que tiene fecha de caducidad. ¿No, me explico? Ustedes no son el cuerpo. El cuerpo es un traje que nos hemos puesto desde que nacimos y lo vamos a dejar, pero nosotros somos el que habita el cuerpo, no el cuerpo. A ver si un taxista es el taxi. A ver si un aviador es el avión. Hombre, por favor, nosotros somos el piloto de la nave y el cuerpo es la nave. Y el cuerpo es el microcosmos también, que es la nave de Dios. El universo es la nave de Dios. Entonces, el 90% de problemas que tenemos nace de la identificación de la conciencia con el cuerpo y con la corporalidad y con la mente. Que la mente, desde el punto de vista de la conciencia, es tan objetiva como el cuerpo, ¿eh? Yo puedo ver mis pensamientos y mis intenciones mentales igual que veo ahora mi cuerpo, exactamente igual. Es un objeto que tengo delante, ¿no? Objectus, ya saben ustedes que quiere decir lo que se echa hacia adelante, y subjectus, lo que hay detrás. Entonces, toda espiritualidad verdadera lo que busca es el verdadero sujeto, que en el hombre vulgar y ordinario se confunde con el objeto corporal. Y por eso sufrimos tanto, porque al considerarnos a nosotros mismos como un objeto, oye, pues un objeto lanzado al espacio de la existencia, es como un balón que eches tú en un campo de fútbol, ¿no? Pues, entonces, ¿cómo no vamos a sufrir? Si ahora me duele la muela, si ahora me voy a morir, ahora a ver los análisis que me dirán, ahora he perdido no sé qué, ahora me ha salido no sé cuántos. Pues no somos el cuerpo. Nosotros habitamos el cuerpo momentáneamente, pero no somos el cuerpo en absoluto. Además, en el propio lenguaje, cuando tú dices mi cuerpo, o mi mano, o mi nariz, o mi pelo, tú eres el pelo, tú eres la mano, tú eres tus zapatos, ¿verdad que no? ¿Cómo vas a ser el cuerpo? Si tú dices mi cuerpo, ese mí, ¿quién es? El cuerpo es un atributo y el mí es el sujeto. No sé si queda claro esto. Sí, perdón. Entonces, el velo del olvido tiene esa función de autoexperiencia. El velo del olvido con el que bajamos. Bueno, esa es la ignorancia primordial. El infinito, la conciencia, para crear el mundo, el infinito, para crear una realidad aparente finita, se tiene que autolimitar. ¿O no? Meditemos en eso. ¿El universo es finito o es infinito? No confundamos infinito con indefinido, ¿eh? Que son cosas muy distintas. Lo indefinido es algo que tiene un comienzo, pero tiene un final que no sabemos bien cuál es. El infinito no tiene ni principio ni final. Es el tema de lo múltiple en lo uno, ¿no? El infinito no tiene nada que ver con la cantidad, en absoluto. No, cuando ya entra en la experiencia. Claro, la experiencia ya incluye lo múltiple. Bueno, depende. La experiencia del mundo múltiple sí, pero la experiencia del mundo unitario no. ¿Cuál era la pregunta exacta? El velo del olvido, ¿qué objetivo tiene?
la capacidad de autoexperiencia para conocer esa conciencia o cómo? El infinito para crear el universo y hacerse él un individuo que habite ese universo, ha de limitar sus potencialidades. Esto en el Shivaísmo Cachemir se explica muy bien, ¿no? En el Shivaísmo Cachemir. Entonces, eso lo hace para jugar, para conocerse en modo limitado, porque el infinito o la suprema conciencia no solamente se conoce como es ella en sí misma, sino también en su forma pasajera, en forma de universo y en forma de individuo. También se quiere conocer en forma limitada, si no, no existiría el universo. Si Dios no quisiera crear el universo para conocerse en forma limitada, no crearía ningún universo. Entonces, en esa autolimitación o contracción o coagulación del infinito, interviene la ignorancia. Cuando el infinito nace en una forma corporal, nace limitado, no solamente en el espacio y tiempo, sino también en conocimiento. Y su conocimiento de sí mismo también queda limitado. Y por eso nacemos ignorantes. Y por eso existe la tradición. La tradición existe porque sabe perfectamente que nacemos limitados y nos han de enseñar quiénes somos desde el principio. Desde pequeñitos ya nos tienen que decir, no, tú eres la conciencia ilimitada incorporada a un cuerpo momentáneamente. Entonces tú ya te tomas la vida de otra manera. Y cuando te mueres, en lugar de hacer un sepelio y un funeral, haces una fiesta, porque el alma se ha liberado del cuerpo, que en muchas culturas el entierro es una fiesta, porque el alma, y cuando naces, lloran, porque el infinito se ha coagulado en una forma temporal, ¿no? Y va a sufrir. Bueno, en fin, eso es lo que hay, eso es lo que dice la tradición. Y por eso sirve la tradición, para que esa ignorancia con la que nacemos, que en el cristianismo y el judaísmo quizás sería el pecado original, pues es eso, más o menos, ¿no? Entonces, claro, hay personas que nacen más despiertas a esas realidades, otras menos. Eso ya depende de sus experiencias anteriores, porque la conciencia no para de crear individuos, seres, mundos, no para. El gesto creativo de la conciencia suprema es ilimitado. El infinito no solamente es infinito en tiempo y espacio, no, en poderes también. En el poder de conocer, en el poder de querer, en el poder de hacer, en el poder de velar y en el poder de revelar, es infinito. Puede hacer lo que le dé la gana. Y una de las grandes cosas que hace el infinito, y que si no pudiera hacer no sería omnipotente, es volverse finito momentáneamente. Si Dios no se convirtiera también en algo finito, momentáneo, finito en tiempo y espacio, en tiempo es momentáneamente, no siempre, no sería omnipotente Dios. Y Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y esas son cualidades también de la conciencia. Si ustedes meditan sobre eso, verán que la conciencia también. La conciencia, fíjense ustedes, ya en una escala pequeña humana, lo que ha hecho el ser humano, las grandes civilizaciones, todo, ¿no? La sabiduría ancestral, el conocimiento del cielo y de la tierra, de las estrellas, de todos esos artefactos que ahora se ha inventado el hombre en sus peores momentos del hombre. O sea, en el peor momento espiritual del ser humano, se pone a hacer unas máquinas increíbles, ¿no? Es una cosa... ¿Por qué? Porque el ser humano es un pequeño Dios mortal, es un Dios, es un microteos. Es un Dios mortal que puede hacer barbaridades o ser un santo. Puede ser un criminal tremendo o puede ser un santo. Pero eso no es el individuo, es la conciencia, ¿no? Que juega. El cuerpo y el ego es la mascota de la conciencia. Nosotros cada día llevamos la mascota a dormir,
la despertamos, le damos el desayuno, la duchamos, la sacamos a la calle a pasear, la llevamos al trabajo. Es la mascota, nuestro cuerpo-mente es la mascota de la conciencia. ¿Cómo se ejercita el discernimiento? Bueno, si nos metemos en un trabajo espiritual, has de estar ayudado, cubierto de una tradición regular, una tradición viva, y de personas que o están en el camino o ya lo han hecho o están... Porque solo con nuestras propias posibilidades o eres una persona muy dotada O acabas cagando. que ya por anteriores vidas o lo que sea, ya has venido a este mundo con una carga ya muy fuerte, o no. Necesitas la ayuda de la tradición. La tradición está por eso. Por eso también se habla de una tradición primordial o una tradición perenne, que no pasa, no muere. La tradición verdadera no muere, ¿eh? Se esconde y se oculta, desde luego. Hoy en día está, vamos, bajo las piedras, ¿no? Pero que muere no, es imposible. En el sufismo se dice que el día que el hombre dejara de invocar el nombre de Allah, el universo desaparecería porque ya no habría reconocimiento de la conciencia por sí misma a través del ser humano. No tendría ningún sentido la creación. Si es el parque de atracciones de nuestro Señor la conciencia, que en el shivaísmo es femenino, también. Bueno, la conciencia suprema no es ni macho ni hembra, pero el poder de autoconcienciarse a sí misma, la conciencia, es la Shakti, que es femenina. Por eso las mujeres son las que traen los hombres al mundo. Es la puerta de los hombres la mujer. Y es venerada, en Oriente es muy venerada. En las tradiciones del libro no tanto, ¿no? Pero en Oriente son muy veneradas las mujeres. Y Dios podría ser perfectamente una imagen femenina, perfectamente. Y la idea de la madre, la esposa, la amante, sin la mujer, el universo en relación al creador es femenino. La naturaleza es femenina, Prakriti, Shakti, Prakriti, Maya, Prithvi, la tierra, todos son deidades femeninas. Femeninas quiere decir que son receptivas al influjo de la conciencia suprema. No. Una cosa puede ser femenina en relación a lo que tiene por encima y activa o masculina en relación a lo que tiene por debajo. Una de las poses de sexo tántrico para meditar esposo y esposa es él quieto debajo, quieto, como muerto, y la mujer encima, cabalgando. Es activa, o sea, se invierte la polaridad. Ella es la activa. Aunque ella recibe el influjo del varón, ella es activa, lo hace activamente. Y luego también eso de los sexos es un cuento chino, porque todos somos los dos sexos, pero corporalmente somos hombre o mujer, ¿no? Pero aparte, por dentro la inteligencia es activa o pasiva. El discernimiento es activo o pasivo. La diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, es femenina. La sabiduría es femenina o masculina. O sea, tendríamos de situarnos en un punto de vista no tan polarizado, ¿no? La dualidad no existe. Existe la unidad bipolar. Porque un polo no se puede separar del otro sin dejar de existir. Si el yang aniquila al yin, o el yin al yang, el otro es yin o yang en relación al otro. Si le quitas esa referencia, desaparece el yin. No sé si me explico. Cuando la unidad se polariza, no se separa un polo de otro, se distingue. Hay un discernimiento entre lo de arriba y lo de abajo, la derecha y la izquierda, pero la línea es la misma, es una línea con dos puntos. ¿Me explico? La dualidad, como dos cosas separadas unas de otras que están chocando siempre, no existe. Es falso. Existe una unidad bipolar.
Entonces, eso de voy a establecer el eje del mal en el 2000, y los buenos somos nosotros, claro, los WASP, protestantes blancos y norteamericanos, y los demás son los malos. No. No, porque entonces tú te harás malo y al cabo de poco tiempo el otro será el bueno. Se cambian uno a otro. Además, en la vida cotidiana, todo el mundo sabe que un exceso de bien lleva al mal y un mal pequeño lleva al bien. O una mentira piadosa, me explico. O sea, una cosa se convierte en otra. Un bien mal administrado puede acabar mal, fatal. Un enamoramiento exacerbado puede llevar a una situación insoportable. Es relativo. El bien y el mal son conceptos relativos dentro de un mundo relativo. El que hoy es bueno, mañana será malo para ti, o una cosa que te gustaba antes, luego te deja de gustar, yo qué sé, es relativo. Y fácilmente uno se convierte en otro. En la rueda, si el samsara es una rueda, pues o sea, hay alimentos que te han gustado muchos años y luego ya no te gustan, y otros sí. No podemos tachar las cosas con las etiquetas de bueno y malo, porque nos vamos a sorprender mucho, ¿no? Adelante. A mí con la imagen de lo de la película, de que ves a los otros y sufres o te alegras, me viene a la cabeza de si la empatía es un poco la conciencia de los otros. Si es como una especie de característica de la conciencia. Claro, evidentemente. Pasaría, porque el otro día estuvimos hablando de los psicópatas. Eso es la caridad cristiana. La caridad cristiana es pensar que el otro es otro que yo, es otro yo. La empatía sería lo mismo que conciencia. Bueno, antes se llamaba simpatía, sí, claro. Y en el caso de los psicópatas, porque el otro día dieron una charla, ¿qué pasa? ¿Que ellos no tienen conciencia de esa conciencia suya o algo así? Que son enfermos. La mente, hoy en día, si pudiéramos hacernos una radiografía del estado mental del colectivo humano, yo creo que nos subiríamos por las paredes, porque Sodoma y Gomorra yo creo que sería un colegio de monaguillos comparado con lo que se vive hoy. Entonces, el que hoy en día está en perfecto estado mental es un milagro, ¿eh? Es un milagro porque el mundo exterior no nos ayuda a nada a vivir tranquilos, sosegados, a disfrutar de las pequeñas cosas, a contentarte con poco, con lo necesario, no más. Allá al revés. Vivimos en una sociedad que no te deja ser feliz. Además, te dirige hacia una felicidad falsa, que es la de tener cosas, la de comprar cosas, tener muchas posesiones, hacerte cada 2 o 3 años un lifting para rejuvenecerte. O sea, todo eso son cosas que van en contra directamente contra la realidad de la naturaleza y de la vida. Entonces, ¿cómo vamos a ser felices? Hoy en día, desde luego, necesitas mucha paciencia. Necesitas mucha paciencia para conectar con las otras personas, para entenderlas, para comprender. Necesitas mucha paciencia porque estamos en una sociedad loca, muy loca. El ambiente no nos ayuda mucho a encontrar un mínimo de armonía, de paz dentro de uno, ¿no? Por eso mucha gente busca alternativas, ¿no? Espirituales o lo que sea, ¿no? El yoga, porque no se puede ser feliz al 100% en un ambiente así. Es muy difícil, muy difícil. Pero el alquimista, en medio de la batalla, tiene que hacer su obra. O sea, las condiciones externas no pueden coartar tu necesidad de búsqueda espiritual, ¿no? En el fondo todo el mundo busca la felicidad. La finalidad de la vida es la felicidad. Dios crea al mundo también para disfrutar. En ese disfrute, que viene de fruto, de saborear,
también ya ha incluido el dolor y el sufrimiento, también. Cualquier sensación agradable, si se perpetúa, se vuelve desagradable, ¿no? Cualquier sensación agradable, llevada a su extremo, se vuelve desagradable, ¿no? Siempre has de encontrar un equilibrio. Entonces ese equilibrio es muy difícil de encontrar hoy en día porque te dicen que aprietes el acelerador en lugar de levantar el pie, ¿no? Y eso pues no. Tomando mucho alcohol, drogándose, haciendo sexo a destajo, no vas a ser más feliz. O comprándote muchas cosas, eso lo saben hasta los niños, ¿no? Cuando a un niño le has llenado la habitación de juguetes, ya les aburre todo. Todo. Bueno, en fin. Pero entonces, para ser más felices, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Conocerte a ti mismo. Para conocerte a ti mismo, lo primero que has de hacer es preguntarte quién soy yo. Hacerse esa pregunta, créame que hay muchísimas personas que pasan por esta vida, igual que un animalico, que un gato, un perro, nunca se han preguntado quién soy yo. ¿Quién soy yo realmente? ¿Soy algo permanente? Volviendo al principio. O todo en mí es impermanente y va a pasar como las hojas de un árbol que van a caer y se acabó, árbol, ¿no? O lo va a romper un rayo. En mí hay algo eterno, permanente, estable, continuo, o soy todo devenir y no va a quedar nada de mí. Bueno, los ateos y los materialistas, pues esa es su religión. El materialismo ateo es una religión, ¿eh? Que no se inventó Marx, ya estaba inventada, ¿no? Entonces, claro, si eres tu vida vale igual que la de una piedra, un árbol, porque todo va a acabar en el cementerio y en la disolución, pues bueno, cojo un Kalashnikov y asalto el Banco de España y me voy a gastarlo a Brasil, ¿no? Yo qué sé. O sea, no, así no. Pero también le podríamos dar la vuelta. Cojo un Kalashnikov, pego 4 tiros en medio de la calle, oye, y total, como su conciencia es eterna ya... Total, me he cargado el avión, mientras deje al piloto bien. Pues sí, hay mucha gente que piensa así. Hay mucha gente que piensa así. Pero harás muchas reencarnaciones para recuperar este karma que has hecho. O sea, la ley de causa-efecto, el universo está hecho de causa-efecto. Eso cualquier persona lo ve. No hay ninguna acción que no tenga sus consecuencias, buenas o malas o mediocres. Acción y reacción. Que tú, o sea, claro, mucha gente no cree en el karma porque a grandes asesinos, a grandes personas malas, en esta vida no les ha tocado pagar su karma. Como el Rockefeller, David Rockefeller, que murió hace unos años, Con 100 años. llevaba 6 implantes de corazón. O sea que el tío llevaba 6 personas muertas en su cuerpo. Y murió a los 90 y pico, no sé cuánto. Sí, a los 100. Ese hombre quería vivir, ¿no? Y se iba poniendo corazones, ¿no? Hasta que el médico le dijo, bueno, ya no tenemos nada. Así no. No, eso no. Así no. Manel, si yo me voy a una sociedad con una tradición no dual... Ay, espera, antes de entrar ahí, que has hablado de que hay 3 tipos de tradiciones. La tradición pura no dual, la que es en apariencia dual, que al final tiene un punto no dual, y las no duales. ¿Podrías dar algún detallito más Bueno, sobre la esto? primera charla ya dijimos que la tradición, lo que llamamos tradición, incluye esas 3 perspectivas que están dirigidas a las diferentes mentalidades humanas, ¿no? No todas las personas son iguales, tienen la misma sensibilidad espiritual, etc., ¿no? En el fondo, todas las religiones tienen un principio no dual o unitario, porque si no, las que lo son declaradamente no duales,
pues son de linaje, ya lo dijimos que eran de linaje, y nunca han intervenido en asuntos políticos o de Estado, sino que se han conservado en familias espirituales, linajes arcaicos, etcétera, ¿no? Los grandes imperios, más o menos antiguos y tal, sí que tenían un esoterismo para una élite que podían comprender los misterios del universo, etcétera, y luego una religión estatal, como los griegos, los romanos, los egipcios, ¿no? Tenían una religión. De hecho, la palabra política, politeia, griega, que luego se traduce al latín en forma de res pública, ¿no? Tiene que ver con la religión de la ciudad y del Estado, porque antiguamente el Estado no era el país, era la ciudad, eran las ciudades. Entonces tú tenías que acatar las órdenes y adorar los dioses de la ciudad que protegían la ciudad. Por eso al principio a muchos cristianos no querían adorar a Júpiter o a Marte, y los romanos pensaban, ¿por qué no? Tú puedes adorar al dios que quieras, pero si vives aquí, pues adora al patrón de la ciudad, que es la que te da cobijo y la que te deja vivir aquí. No, 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 y los mataban, ¿no? Y, o sea, la tradición a lo largo de la historia se ha tenido que adaptar a diferentes situaciones de etapas históricas, ¿no? De la humanidad. La humanidad no ha sido siempre igual, no ha sido siempre igual. Y desde el punto tradicional es exactamente lo contrario de lo que nos han contado. El hombre no ha evolucionado desde un mono, todo, no, no, la tradición no dice eso, jamás lo ha dicho ninguna tradición eso. Al revés, el hombre de la Edad de Oro era un semidios, que vivía en un estado, en un paraíso, la tierra era un paraíso, no tenía que trabajar. No tenía que hacer un trabajo espiritual para recuperar aquella conciencia, no, ya la vivía y era un disfrute para él, ¿no? El paraíso, ¿no? Pero el tiempo pasa factura, todo lo que está en el devenir, todo lo que está en estado de fluido, pues decae, ¿no? Y entonces, a partir de cierta época, de cierto momento, aparecen las tradiciones. Porque Guénon habla de una tradición primordial, pero realmente tradición, bueno, sí, o sea, por ejemplo, hay en el Sanatana Dharma, que es la tradición primordial del hinduismo, se dice que en cada Manvantara, la sabiduría de un Manvantara antiguo pasa sutilmente, por canales sutiles, al próximo Manvantara. Vaivashvata, que era una especie de Noé en los Vedas, es el que atraviesa el océano del Kalpa, que es el abismo que hay entre un Manvantara y otro, llevando todo el depósito de la sabiduría de los antiguos mundos a este, ¿no? Y ahí crea el Sanatana Dharma, ¿no? Que es la tradición. Claro, cuando dice Sanatana Dharma, la gente se cree que es la religión. No, no, es la ley cósmica. Cada mundo lo rigen unas leyes determinadas que inciden en la forma, en la solidez de las cosas, en el cielo que existe, en la tierra, en las especies animales, en todo. En si hay sol y luna, en el orden del cosmos, cada manvantara, cada ciclo, viene dado por una ley. El orden en el que uno vive, cualquiera que observa la naturaleza se da cuenta que es matemática la naturaleza. Dios geometriza al crear, ¿no? Decía Platón y Pitágoras, ¿no? El orden del universo es matemático. Entonces, esa es la ley eterna, y la ley natural se desprende de esa ley eterna. La naturaleza es una fuente de inspiración para el ser humano, porque la naturaleza no puede dejar de actuar tal como la norma cósmica le dicta, ¿no? Y también se ha dicho pues, que muchas especies animales en las primeras épocas sabían que han desaparecido, ¿no? Y eso de que venimos del mono es una teoría que jamás se ha demostrado. No sé si ustedes lo saben eso. Ustedes pueden creer lo que quieran, pero en cuanto a científica, es la menos científica de todas las teorías que se han inventado, porque no hay ninguna prueba empírica
de que hemos venido... Si existiera la evolución, por necesidad, habrían cantidad de restos fósiles. Imagínate, ¿no? Si desde millones de años hemos ido evolucionando, habrían cantidad de restos de etapas de transición de una especie a otra, ¿no? Que además no se hacían de un día para otro, sino que... Y no hay ni uno, es que no se ha encontrado nada. Y el hombre de Neandertal, el hombre de todo eso, pues pueden ser humanidades muy primitivas, ¿no? Los ingleses cuando llegaron a Australia, ustedes ya lo saben, me parece, supongo, ellos pensaban que los habitantes de Australia, los aborígenes, eran Monos grandes. monos. Y durante un siglo los iban a cazar como los canguros. Los cazaban. Luego les dijeron, hombre, por favor. O sea que ahora cada uno que crea lo que quiera, ¿no? Si quiere que vende el mono. Según la tradición es al revés. El hombre se ha vuelto un mono. El hombre actual es un mono. Más o menos. Además, no has de ser muy perspicaz para darte cuenta de cómo actúa por instinto, ¿no? En estos últimos años hemos visto cómo los instintos han acabado acaparando la enseñanza de las personas, casi que se las enseña a ser instintivas, ¿no? Más que racionales, meditativas, reflexivas, más bien les enseñan a liberarse de todas sus pasiones, sus sentimientos, sus emociones, ¿no? A no ocultarlas, a no reprimirlas, porque pobre niño va a quedar traumado, ¿no? Entonces estás educando a una especie de Mussolini desde pequeño, ¿no? Y luego de mayor ya no sabes qué hacer con él. Ese es el problema. Oye, Manel, lo que te iba a preguntar antes. Si tú ves a un niño que ha estado educado dentro de un entorno no dual y lo comparas con un niño educado en nuestro entorno. Arcadio citaba una cosa muy curiosa, el primer viaje que hizo a India, hablando con no sé si era el nieto o el sobrino de un maestro de allí, un guruji. Y el niño hablando con él decía, no, esto, yo no soy esto, yo no soy el cuerpo, yo soy el espíritu, la conciencia. Esto me lo ha puesto mi madre al nacerme, porque tú no naces, te nacen, ¿no? Hola. Y la madre te da el cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo te da el alimento, te da todo. La madre te da el cuerpo, el alimento, la educación, es tu primer gurú. Las madres son el primer gurú. Por eso en todas las tradiciones arcaicas se las veneraban a las madres, porque ese es tu primer gurú. Y entonces, claro, si a ti de pequeño te educan en esas doctrinas, en esa visión del mundo, en esa cosmovisión, pues sufres mucho menos. Sufres mucho menos. Sabes que la vida, o sea, no te autoengañas buscando satisfacciones relativas para compensar una cosa que en el fondo es una ignorancia, ¿no? Como decía, es una ignorancia. En el fondo lo que más nos hace sufrir es la ignorancia. No la ignorancia de no saber una cosa. La verdadera ignorancia en la espiritualidad no es que tú no sepas algo. No. Es pensar que tú no eres. Que tú eres otra cosa de la que eres. Si a ti te dice la tradición, tú eres conciencia suprema momentáneamente incorporada, ¿no? Y tú no te lo crees, y tú te crees que eres ese cuerpo femenino, masculino o neutro, o lo que sea, y eres abogado, artista o ministro, tú en el fondo estás llevando la vida de alguien que no eres. Eres un farsante. Y ese es el ego. El ego es el farsante del espíritu, porque en realidad el ego es una proyección mental de lo que tú crees que eres. Después de haberte asimilado al cuerpo, evidentemente. Si tú ya te identificas con el cuerpo, pues ya
Y entonces, pues además de ser mujer u hombre o ministro o lo que sea, eres listo, eres tonto, has conseguido lo que querías. Entonces es una forma de autoengaño. Esa es la ignorancia. La verdadera ignorancia es autoengaño. Y luego pensar que tú no eres la conciencia suprema. Entonces, ¿qué serías tú? A ver, si tú no eres la suprema conciencia, ¿qué eres? ¿Dónde colocas tu identidad? El centro de tu identidad, el núcleo de tu identidad, ¿dónde lo pones? ¿Dónde pones la flecha? ¿Dónde? ¿Qué eres? Por eso les he dicho antes que la primera pregunta que uno se hace cuando entra en una vida espiritual es preguntarse quién soy yo realmente. Si yo no soy un cuerpo que antes era pequeño, ahora se ha crecido, ahora se está envejeciendo y luego va a desaparecer, si yo no soy eso, y tampoco soy una mente que también está esclavizada por el tiempo y por las fluctuaciones, por las pasiones, por la ignorancia, entonces ¿qué soy? Y esa es la autoindagación. Y si no la realizas, si jamás te has preguntado quién eres, ¿qué diferencia existe entre tú y el gato que tienes en casa? ¿Qué diferencia? Ninguna. El gato hace igual que tú. Come, duerme, no va a trabajar porque aún no he encontrado un trabajo para, bueno, comer ratas. Sí, sí. Una persona que no tiene ningún interés por lo espiritual y por la trascendencia, ¿en qué se diferencia de un animal? ¿En la mente? No. La mente lo único que le ayuda es a buscarse la vida mejor que un gato. Pero básicamente para sostener su cuerpo, para comer, tener un techo, satisfacer sus necesidades y punto. Esa es la finalidad de la vida. ¿Para eso hemos nacido? ¿Para comer, multiplicarnos, crecer y morir? Igual que un animal o una célula. ¿Para eso? No. La tradición te dice, no, el hombre. Los primeros Vedas ya te dicen que haber nacido ser humano en esta vida, que podías haber nacido cualquier cosa, ya es un gran éxito, porque tienes la chance, ¿no? Eres autoconsciente, cosa que si hubieras nacido otro ser que menos que hombre, pues no. Entonces, ya Shankara lo dice, el hecho de haber nacido hombre, ser humano, ya tendríamos que estar agradecidos a nuestro Señor, ¿no? Si a la conciencia se llama Señor, soberano, Rey del mundo y tal, no es para ponerle etiquetas y títulos, es porque está por encima de todo. O sea, no es para hacerle la pelota al jefe. No, es porque está por encima de todo lo demás. Y en el orden de composición de la realidad hay lo prioritario, sin lo cual todo lo demás no puede funcionar. Si ustedes le eliminan la conciencia a cualquier cosa, ¿qué queda? Ustedes hagan esa reflexión. Si quitáramos la conciencia, ¿qué quedaría de mí o de cualquier persona, ¿no? Sin la conciencia no podría sentir, no podría amar, no podría reflexionar, no podría marcarse una meta, no podría moverse. Sería inválido. ¿Me explico? La conciencia es la jefa, entonces se le debe un respeto tremendo. Y por eso se llama trascendente, ¿no? Pero también es inmanente. Una de las cosas que tiene la conciencia es que o Dios, o llámalo como quieras, es que es trascendente, es decir, no está limitado por ninguna cosa, ninguna forma, ni ningún nombre, ni nada, pero al mismo tiempo está en todo. No hay nada que pudiera existir separado o divorciado de la conciencia, o sí. No. Ya hemos dicho antes que hasta para ser inconsciente necesitas de la conciencia, porque si no tampoco te enterarías de que que eres inconsciente. No sabrías si eres consciente o inconsciente. No podrías definirte así. No podrías. La conciencia es tremenda. Cuando uno se pone a investigar,
Es tremendo, ¿eh? Claro, en las tradiciones del libro, por ejemplo, ni una vez la mencionan los textos sagrados. Ni judíos, ni cristianos, ni musulmanes hablan de Dios en términos de conciencia. Hablan como una especie de poder que da la vida, da la luz, tal, pero fijarla como conciencia, no. es verdad. En cambio vas a Oriente, budismo, todos, ¿no? Shaivismo, budismo, brahman, conciencia, claro, brahman es conciencia suprema, claro. Que tiene diferentes manifestaciones, pero es conciencia. Y eso para el mundo occidental nuestro ha supuesto que la confundamos con la mente y la apartamos de ese entramado metafísico, ¿no? Y la identificamos con la mente, porque no se la ha equiparado a Dios con la conciencia suprema, ¿no? Y en cambio, en montones de pasajes, Biblia, Torá, luz, y la misma palabra Dios, ya una vez lo dijimos, es una palabra indoeuropea, Deva, Devata, Zeus, Deus, que tiene dos raíces, Diu y Diu. Una significa luminosidad y la otra juego. Juego. El juego de la luz. El juego de la luz. La palabra Dios literalmente significa el juego de la luz. O luz jugando consigo misma. Literalmente, ¿eh? Quedaría en el contexto también occidental monoteísta que la mención del espíritu y del alma en ese contexto. El espíritu es la conciencia. El espíritu será la conciencia. El alma es un intermedio, el alma es un intermedio entre el cuerpo y el espíritu y la conciencia. El espíritu y la conciencia es lo mismo, Atma. El alma no es más que el taller de funciones, de facultades y de poderes de la conciencia, que animan a la envoltura corporal. El Sthula Sharira es el cuerpo, el Sukshma Sharira es el cuerpo sutil. Intelecto, mente, ego, capacidades de visión, audición, olfato, gusto. Si a nosotros nos retiran los 5 sentidos, ¿qué percepción tendríamos del mundo objetivo, del mundo exterior? Johnny cogió su fusil, ¿lo habéis visto? Pues seríamos Johnny cogió su fusil. Te quedas fuera de este mundo, porque este mundo nos conecta a los 5 sentidos. Esto es una cosa también que no meditamos sobre eso. Si te quedas ciego, sordo, estás fuera de este mundo. Estás en una burbuja ahí. Entonces, claro, el alma es un conjunto de facultades que son poderes de la conciencia, que animan al cuerpo. Y en el cuerpo esas facultades se transforman en órganos, glándulas, vísceras, huesos, carnes, nervios. O sea, es una coagulación. El universo, nada de explosiones ni nada, es una coagulación de algo. El profeta Muhammad, por ejemplo, decía que es una condensación de una nube, una masa compacta de luz y de conciencia que se ha compactado hasta llegar a la solidificación. El universo es una coagulación momentánea. Y ustedes se fijan que diferentes animales tienen una sustancia corporal distinta. Unas más densas, otras más fluidas. Hay peces, por ejemplo, que tú los miras y son transparentes. Es una cosa increíble. Una medusa es transparente. Es su cuerpo. O sea, el sentido de solidez, de fluidez. ¿Qué sería la corporalidad? ¿Qué sería la corporalidad? También es un misterio. La corporalidad, ¿qué es la corporalidad? Energía densificada, ¿no? Exacto, pero me refiero a que está tan solidificado como pensamos. Ese es el tema, ¿no? ¿Somos tan sólidos como nos pensamos? Sólidos solo hay los huesos, ¿eh? Todo lo demás es agüita. Es agüita. Y cuando te haces mayor, las carnitas ya bailan.
Entonces, ¿qué solidez? ¿No? Ojo, el mundo no es tan sólido como parece. No es tan sólido, es más sutil. Y si tiras para arriba, pues, más sutil que la conciencia no hay nada. No hay nada. Es más sutil que el espacio, que el éter. Más sutil que la sabiduría, que el conocimiento. Y por eso no la detectamos, porque es ella la que detecta. Nadie puede conocer a la conciencia y hacer de ella un objeto de conocimiento, porque ella es el sujeto eterno y absoluto. Y crea objetos para su deleite. Pero ella nunca se convierte al 100% en un objeto. No sé si me explico. Juega al ratón y al gatico. O sea, por ejemplo, en cada uno de nosotros la conciencia no sufre las vicisitudes que sufre el cuerpo y la mente. Realmente no las sufre. Ella las detecta, las constata, pero no las sufre. Sufre la mente y el cuerpo le duele. El sufrimiento es mental. Lo que nos hace sufrir más es la mente. Y luego el dolor físico, ¿no? El dolor físico te dan un calmante y te pasa. El sufrimiento mental es mucho más difícil de solucionar. Y además lo llevamos como una especie de parásito, ¿no? De parásito. Las cosas que nos han pasado, lo que hemos tenido que sufrir, lo que nos han hecho, ¿no? Y a veces pues es una carga, ¿no?, mental. Entonces hay que liquidarlo. La mente se tiene que volver transparente como el cristal. Esa es la purificación alquímica que decíamos, ¿no? ¿Y en qué consiste esa purificación de la dualidad? Volvemos otra vez al principio. Cuando tú dejas de concebir el universo como dual, bueno, malo, me gusta, no me gusta, esto lo odio, esto me encanta. Cuando dejas de balancearte de un extremo al otro y encuentras el centro, empiezas a intuir lo que sería la felicidad, que es la naturaleza de la existencia, es la felicidad. La conciencia no se encarna para sufrir, sino para gozar de todo. Pero en su estado de ignorancia, puede de nada. Una sola pregunta. ¿El conocimiento da la sabiduría o es la sabiduría la que da el conocimiento? Bueno, la sabiduría es la que da conocimiento, claro. Sí, sí. Gracias. Si hay alguna pregunta o alguna cosa. Que si somos un holograma de la conciencia Se podría decir sí. o de un estuche, Exacto. no voy a hacerlo porque es muy arriesgado, pero si realmente pusiera al máximo mis potencias derivadas de la conciencia, que son infinitas, si bien mi cuerpo es finito y limitado, puede parecer una tontería, pero por poner un ejemplo, yo no voy a ponerme delante de un camión porque sé que la realidad es que el camión me va a chafar, aunque sepamos que la realidad de profunda es otra. Pero hipotéticamente, si somos hologramas de la conciencia, aún con los límites del cuerpo, podríamos llegar incluso como a desmaterializarnos en un momento. Bueno, en la India es famoso la desaparición de diferentes gurús. En diferentes épocas ya han habido personas cuyo grado espiritual era tan elevado que no dejaban residuos al desaparecer. Se fundían en el éter, porque toda la corporalidad viene del éter. El éter es la quinta esencia, es el padre o la madre de los 4 elementos. Los 4 elementos no son más que la diferenciación reactiva del éter. El éter se diferencia en aire, fuego, agua y tierra. Pero el éter en sí mismo no es ni agua, ni éter, ni nada. Perdón, agua, fuego, tal. Pero los reabsorbe en sí mismo. Los reabsorbe. Y se diferencian por sus cualidades. Frío, calor. Sequedad, humedad. Y se forma un cuaternario, que es el cuadrado de la Tierra. Precisamente la Tierra está... Ahora, el éter, esos 4 elementos, cuando se desintegra un cuerpo, vuelven a su estado etérico. Vuelven a su estado etérico. De hecho, cuando un cuerpo se pudre, no queda nada, ¿eh?
Si se pudre bien, no quedan ni huesos. ¿Dónde va a parar todo eso? ¿A la Tierra? Sí, bueno, ¿y la Tierra de dónde viene? La Tierra es una solidificación debido al calor del Sol, los planetas y todo eso, pero antes de que las tierras se solidificaran por el frío, todo debía ser una masa ígnea, ¿no? ¿Y esa masa ígnea de dónde venía? El universo está rodeado del éter y penetrado por él. El éter es el único elemento, que es un elemento sobre el cual es muy interesante meditar, porque es el único, de los 4 elementos, es el único que es informal. No tiene forma ninguna. Es un misterio el éter. El éter es el espacio. Y el espacio tú no lo puedes atacar. Tú puedes construir una catedral en un espacio, en un solar, ¿no? Y te permite construirlo porque lo que tú construyes es su contenido. Tú puedes hacer Añadir un contenido al espacio. Al espacio. Al cabo de unos años tú te cargas la catedral y el espacio ha quedado igual que antes. No ha sufrido ningún tipo de daño ni alteración de ninguna clase. Lo que ha sufrido una alteración y un cambio es el contenido del espacio. Pero el espacio, además de contenido, también es continente. Y como continente, nunca le pasa nada. ¡Ostras! Es indestructible. Al éter no lo consume ni el fuego, ni el agua, ni nada. Y volviendo al tema, muchos gurús muy avanzados de esto, a la hora de morir, en samadhi se han reabsorbido en el éter y no han dejado residuos, porque el cuerpo cuando mueres es un residuo. Cuando está vivo no es un residuo. Es algo que tiene vida, que es etérico también, ¿no? Entonces, pues no tienes residuos. O sea que es posible, sí, sí. Los 4 elementos, al venir del éter, también se pueden reabsorber en el éter. Son 2 movimientos alternos, ¿no? Lo que pasa que eso es una pasada, que solamente algunos gurús lo han hecho, ¿no? O desaparecer. Luego también hay otra tradición de la cual nosotros tenemos un contacto que conoce uno, que no saben cuándo nació. No saben cuándo nació, no saben la edad que tiene. Unos dicen que tiene 300 años, otros 400. En el Himalaya, en ciertas ciudades del Himalaya, hay personajes Que están ahí desde siempre. que están desde siempre. Desde el abuelo del abuelo ya hablaba de aquel tío que vive allí. Sí, sí. Ya cuando entramos en esto, ya entramos en otra dimensión. Por eso yo decía que el mundo que vivimos no es tan sólido como nos pensamos. Tiene fisuras, ¿sabes? Es muy misterioso. Perdona, ¿el éter es lo mismo que el prana que llaman el yoga o no? El prana es distinto. Hay una relación, pero el prana vivifica. El éter es el espacio que permite que todo pase ahí, que ocurre, es el locus, el loca, el lugar. Y el prana es lo que vivifica a todo lo insensible. El prana lo vivifica, no solamente a nosotros, al mundo vegetal, al mundo animal, todo. El prana es la vida. Es lo que se va del cuerpo cuando mueres, el prana. El prana, hombre, cuando tú mueres dicen que expiras, ¿no? Sí. ¿Qué expiras? Usted fíjese que cuando nacemos, lo primero que hacemos es aspirar. Hasta que no hacemos una inspiración y no nos da un cachete, no lloramos y no empezamos a funcionar. Ahí empieza. Porque la respiración intrauterina es una respiración distinta, no es pulmonar, que también tela marinera. Y cuando mueres, ¿qué haces? Expiras. El prana ese que tú aspiras al venir al mundo y que se pone a jugar con apana, prana y apana, es el motor, prana es el flujo, la expiración, y el apana es la inspiración. Entonces cuando naces se dice en la India que prana y apana se casan. Y toda tu vida están casados y se van alternando uno y otro. Cuando mueres se divorcian y el cuerpo muere. El cuerpo muere, el alma no. El alma es la vida del cuerpo. El alma no es el cuerpo, es la vida del cuerpo. Pilar.
Yo tengo una duda, bueno, tengo muchas, ¿no? Pero esta es ¿quién decide o cómo se decide el salir de la ignorancia? Porque es cuestión de la conciencia que te va dando así o lo decides tú. En su sentido más alto es la conciencia la que decide. En su sentido más bajo es el karma de usted. Es el karma suyo. Si usted de momento está entusiasmada con la vida física y la vida externa de los sentidos, no se va a interesar mucho por lo espiritual, por lo invisible, por lo interior, por lo esotérico, no se va a interesar mucho. Cuando usted sienta la necesidad de saber quién es, si realmente es mortal o inmortal, qué es la vida, cuando se empieza usted a interesar por esas cuestiones tan trascendentales, entonces la conciencia ha decidido reconocerse a sí misma. Porque a veces notas unos cambios o un estado que no pasa por aquí, en el cual yo noto que no he sido yo la que he provocado eso, porque no tengo la capacidad de pensar eso. Claro, claro. Entonces, cuando siento esto, digo, ¿quién decide? Un ser interno. ¿De qué manera vive la conciencia o hace la conciencia cuando es el momento, cuando toca, cuando hay un poco de despeje y puede entrar? Es esto. La que tiene la capacidad de pegarse y despegarse del mundo de los objetos es la conciencia. Entonces ella decide. Ahora, cuando ya ha empezado a interesarse por saber quién es, entonces ya entra en acción el karma, ¿no? La intención. Porque aquello que dicen que Dios no te juzga por tus actos, sino por tus intenciones. ¿Qué intención tiene usted en esta vida, ¿no? La intención que ha marcado usted, le ha guiado desde que tiene uso de razón hasta ahora. ¿Qué intención ha sido la suya en esta vida? Verdaderamente. ¿Para usted ha sido una enseñanza la vida o un vivir todo lo que le ha ido viniendo? ¿O ha sido una enseñanza, una forma de aprender a saber quién es usted y a saber lo que es vivir y la vida y la muerte? Pero la vida y la muerte no se pueden separar, ¿eh? Ya hemos dicho ahora, antes, que uno desde que nace hasta que muere no deja de morir y nacer. Morir y nacer. Cada etapa de nuestra vida hemos muerto. Ya no somos niños pequeños. No somos bebés, no somos niños de 4 años, no somos adolescentes. Y en cada etapa de nuestra vida hemos cambiado un montón. Hemos conocido cosas en cada una, hemos tenido unas experiencias y hemos muerto a ellas de la misma manera que hemos muerto a muchos amores, a muchas cosas que queríamos hacer. O sea, la muerte no... en el momento en que naces, la muerte la tienes ya en el bolsillo. Eso de que la muerte se te acerca cuando te haces viejo, mira, no. La muerte siempre te acompaña. Además es una maestra. Llama, en muchos textos védicos, es un gurú que enseña al hombre la muerte. Te dice, ojo, que la tierra... Bueno, tú lees los salmos de David o Salomón, los cantos del rey Salomón, y la muerte es un consejero. Te dice, ojo, que el mundo, nada nuevo hay bajo el sol, solo vanidad de vanidades. Eso lo dice la muerte, ¿no? Es decir, o sea, si tú te crees que en el mundo que hay debajo del sol tú te vas a apropiar de algo y a ganar algo, vas apañado. O sea, porque aquí se deja todo. En esta vida te lo dan todo. Y te lo quitan todo. Todo. Absolutamente. Te vas al otro barrio igual que naciste, con lo opuesto. Entonces todo lo que es acumular cosas en esta vida, tú mismo lo puedes hacer lo que quieras. Que no lo vas a hacer lo que quieras, vas a hacer lo que el karma, las consecuencias del karma te dicte, ¿eh? O sea, pensar que tenemos libre albedrío absoluto es una ilusión. Claro que tenemos libre albedrío, pero en absoluto, en absoluto. ¿Y qué diferencia hay entre esta posición y la predestinación de los calvinistas, por ejemplo? Ay, los calvinistas no los conozco. Bueno, la predestinación que hablan ellos. Sí, bueno, el destino absoluto, o sea que aunque tú te vistas de flamenca, va a pasar lo mismo, eso es falso, porque si hubiera solo predestinación, seríamos robots.
¿o no? Sí. Seríamos robots, no tendríamos ninguna chance. Entonces, claro que hay un grado de libre albedrío, pero está directamente en proporción a nuestro conocimiento real de nosotros mismos, ese libre albedrío. Porque el único libre albedrío que tú tienes en esta vida es enfocar tu atención hacia afuera o hacia adentro. Es la único libre albedrío. En empezar una búsqueda espiritual sincera y tal, o en vivir la vida tal como te vaya viniendo. Sí, es la única elección que tú puedes hacer, porque elegir, eso de que te dice, no, es que tú eliges, la elección ya es una esclavitud. O sea, ¿usted qué prefiere morir, a espada o a pistola? Vaya, vaya libertad que tengo de elegir. Oye, no, la esclavitud es tener que elegir. Si eres libre y no tienes ningún tipo de limitación ni coacción externa de ningún tipo, Ahora lo eliges. no tienes que elegir nada. El tener que elegir ya es la esclavitud. Wow. No tienes que elegir nada si eres libre. Por eso también se habla de la ecuanimidad. O sea, uno de los factores para la relación espiritual es que tú te tomes todo lo que te venga en esta vida con el mismo ánimo impasible, lo bueno y lo malo. Si la señora te dice, mira, me he enamorado de otro y te dejo, oye, invítala a cenar, le das 2 golpecitos en la espalda y que le vaya bien. Y no te amargues la vida, tú continúa tu vida. O sea, todo lo que te venga siempre será consecuencia de algo del karma. Porque el universo sigue la ley del karma, el samsara es kármico. Y todo lo que tú haces, o sea, yo qué sé, si tú pones agua en el fuego, va a hervir. O sea, el karma no tiene que ver con una filosofía que se ha inventado un tío, no, el karma tiene que ver con leyes, con la ley, con el sanatana dharma. Si tú pones agua en el fuego, va a hervir. Si tú matas a una persona, a lo mejor en esta vida no te pasa nada y te escaqueas y no te culpa nadie y vives 90 años. Pero, amigo, la que viene, uy, la que viene igual te toca ser un gusano, ¿no? O cualquier cosa. Tú mismo, en el paso de una existencia a otra, tú ves tu estado real allí. Y no puedes hacer nada por elegir. Tus acciones te preceden. Y tus acciones son lo de menos, son tus intenciones. Aquello que dice Dios no te juzga por tus acciones, sino por tus intenciones, porque las acciones son suyas. ¿Me explico? Ah, vale, ahora lo Tú pillo. puedes planear un atraco perfecto, ¿eh? Si Dios quiere, te vas a llevar el maletín con los millones, pero si no quiere, te va a salir un policía por la puerta y no te los vas a llevar. Entonces la intención tuya es lo que vale, porque la acción última es él el que decide si te llevas la guita o no te la llevas. Pero la intención tuya es lo que te juzga a ti. Tú puedes matar a una persona sin ninguna intención de matarla y oye, no te puedes sentir culpable si tu intención en absoluto era eso. Ahora, si tu intención era matarlo y lo matas y tal, allá tú, ¿no? Las consecuencias. Pero entonces, desde esa perspectiva, y más allá del universo creado, esa conciencia suprema, Dios, ¿es dirigista y finalista? ¿Qué quiere decir dirigista y finalista? Es ella la que todo el rato está haciendo. Lo que pasa es que ella actúa en un plano no dual. Ella no juzga. Ella deja la ley del karma que interactúe en el universo, pero ella no juzga. Crea las reglas del juego. Ella crea las reglas del juego. Y a jugar. Exacto. Los dados no, porque si hay reglas, los dados los has de saber interpretar lo que te sale cada tirada. O sea, él no juzga. Te juzga la ley del karma. La conciencia dice, voy a hacer un universo en el que cada acto determinará unas consecuencias. Si tú duermes con una señora, un señor y un señor se acuestan, pues al cabo de 9 meses lo más fácil es que nazca un niño.
Es una forma de decir. O tú plantas una simiente en un suelo y la riegas, pues te va a salir una planta. Esa es la ley del karma. Por eso en el hinduismo, en todas las ramas, no solamente en el shivaísmo, lo peor de todo es el hacer daño a los demás. El ahimsa es la prohibición de hacer todo tipo de daño a los demás, físico, mental, todo. Porque eso trae un karma tremendo. Hacer daño a los demás trae mucho karma. Sí. Última pregunta, ¿eh? Sí. Prana i esperit és el mateix? El prana es una determinación del espíritu. Es una forma que toma el espíritu a partir de cierto nivel para infundir energía a los cuerpos, para activar los cuerpos, animar los cuerpos. El alma es lo que anima al cuerpo. Por eso cuando se retira el alma, el cuerpo se desmorona, ¿no? Porque ya no tiene piloto. El piloto ya se ha ido el piloto, ya ha dejado la nave ahí aparcada. Bueno, es el guante que le quitas la mano, que hace... Exacto. El cuerpo sin el alma no podría existir. La vida no está en el cuerpo, ¿eh? La vida no está en el cuerpo. El cuerpo vive gracias a la vida que le infunde el prana. Por eso no hay que tener miedo a la muerte, porque cuando tú mueres, tú dejas el cuerpo. Tú dejas el cuerpo. Y te va... Y es como ir al baño, ¿no? Sí, porque es un residuo. Es un residuo. El cuerpo se muere cuando ya no sirve para nada. Es un residuo, es una cosa inútil. Es un residuo. Si te has identificado con la conciencia suprema, la conciencia, ya hemos dicho antes, que es ubicua. Y el espacio y el tiempo y todo lo demás están en ella, no ella en el tiempo y el espacio, sino al revés. Bueno, si hay alguna otra duda o algo... Solo una aclaración, Sí. Cuando has dicho que tengo que decir quién soy yo, Bueno, tiene que preguntárselo a usted. tengo que preguntar Sí, quién soy yo. sí, con toda sinceridad. Y entonces pasan cosas. Bueno, esta pregunta se la hace usted y entonces empieza a investigar en los textos sagrados que te dicen quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Y quién no eres? Pero luego lo tienes que vivenciar, porque ¿de qué Claro. sirve que te lo cuenten? Claro, claro. Pero me refiero a que en todo eso que estamos hablando hay una lógica matemática que no hay que descuidar y que desgraciadamente no nos la han enseñado en el colegio, nunca nos han hablado de estas cosas en el colegio. Y ahora pues somos personas mayores y todo este tipo de temas nos parecen novedosos, ¿no? Nos parecen cosas, oye, mira, ¿no? Y esto es una sabiduría ancestral que Occidente ha perdido, el mundo moderno ha perdido, ¿no? Pero que existe. Y cada día se hace más necesario saber quiénes somos. Porque hay fuerzas que inducen a que usted se crea que es una cosa que no es. Bueno, que puedes salir por ahí diciendo que soy un hombre. El problema aquí es que la gente se cree que es lo que no es. Y además, si ahora te han dado permiso para elegir el sexo, elegir como ese señor que lo acusaron de violar y para que no le pusieran en la cárcel se fue al juzgado, se declaró mujer. Y claro, como ahora te declaran mujer en el registro civil, pues el tío ha quedado fuera de juicio y ahora las mujeres y las feministas están negras porque no quieren denunciar esto. O sea que, si ahora te declaras... O sea, bueno, esto es un chiste, ¿no? Que mucha gente que tenemos una edad, si a los 15 años nos hubieran dicho lo que está pasando ahora, no nos lo creeríamos. Pero sí cuadra. No nos lo creíamos. Que el ser humano pierda su eje interno, sea el que sea, porque a mí, si algú pot una cola al cap, me da lo mismo, ¿vale? Y la carne con patas. Y en definitiva, que no tengas ninguna conciencia de una identidad, la que sea, que puede ser que eres hombre, que eres mujer, que te sientes intermedio o lo que sea, pero con concepto de identidad y respeto, porque todo eso es
un juego y una degradación brutal del ser humano. Entonces, cuando degradas al ser humano así, estás degradándolo para despistarlo absolutamente y no ir a buscar ningún elemento. Están creando una masa fofa, Amorfa, sí, un para blending. poderla manipular como si fuera para hacer pan, igual. Pero el problema Y lo que yo más sufro es por la gente joven, que están manipuladas como nunca habían estado. Una cosa bárbara, bárbara. a pesar de que la antinomia de cuerpo-espíritu también se las ha traído, porque si nos han dado cuerpo es para que también esa conciencia holográfica la experimentemos a través del El cuerpo es sagrado. El cuerpo no lo has elegido tú. El cuerpo no lo has elegido tú. El cuerpo te lo han dado. Tú lo has de respetar hasta que ya falle y chao. Pero mientras lo llevas puesto, lo has de respetar. Es un instrumento que has de respetar. Me refiero a que no puedes hacer con tu cuerpo lo que te da la gana y tal, no. Por eso está prohibido en todas las tradiciones suicidarse, ¿no? A menos que sea un caso muy de esto, pero no, es feo. El cuerpo no es tuyo. El cuerpo no es tuyo. Te lo han dejado. El cuerpo es de los padres. El cuerpo te lo han fabricado los padres y te lo han regalado los padres. ¿O no? Yo el mío no lo hice yo no me acuerdo de Exacto. haberme hecho los dedos, de Exacto. ¡ay, este dedo más largo! Exacto. Entonces lo que no es tuyo lo has de respetar un poquito, ¿no? Lo justillo para ir tirando. Bueno, pues nada, muy agradecido y la próxima continuaremos. Venga, gente.